Gracias, ahí. Sí, sí, correcto.
nobles y por aquellos hermanos nuestros que el Señor ha mandado llamar por medio de la guerra y por las almas del purgatorio, para que el Señor les perdone sus culpas, para que el Señor les abra las puertas del cielo. Pues iniciemos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Pues hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos a Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Con un corazón contrito decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande
nuestros corazones el amor de tu nombre. Y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos, día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción, por anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorta a que ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, porque en Él consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Aleluya.
para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer mucho allí de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pero Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Pues corazones, esta segunda lectura nos recuerda pues la importancia de lo que es la ofrenda, pero nos lo dice pues de una forma muy especial. Les exhorto. ¿Para qué? Para que su vida sea una ofrenda santa, grata a los ojos de Dios. Y corazones, ¿por qué el apóstol tiene que hacer pues esta exhortación? Porque tenemos que darnos cuenta que la ofrenda tiene que ver con la santificación, con la paz, con la armonía personal, familiar y comunitaria. Y entonces miren aquella parte tan especial, ¿qué es lo que yo tengo que saber ofrecerle a Dios en el servicio, en la catequesis, en la evangelización, en el buscar vivir la paz, la armonía, la justicia? Porque corazones, cuando se nos olvida que tenemos que hacer una ofrenda grata a los ojos de Dios, entonces también es fácil que nos dominen las pasiones del mundo. Y entonces, ¿a qué nos lleva? Pues a anhelar tantas cosas que nos llevan a vivir cosas placenteras que solamente son momentáneas, y se nos olvida el caminar para la santificación. Y por eso, pues viene la lectura del Evangelio. ¿No se durmieron en el Evangelio? ¿De qué se trató? ¿No que no se durmieron? ¿De qué se trató? Viene esa parte tan especial. ¿Cómo Jesús? ¿Qué es lo que busca? Preparar a sus discípulos para el momento que tienen que vivir y tienen que saber superar. Y entonces, ¿qué les dice? Bueno, pues tenemos que ir a Jerusalén, porque ha llegado la hora de dar este testimonio de vida. Pero también viene aquella parte muy humana. ¿Qué pasa con Pedro? Señor, eso no te puede pasar a ti. Tú eres muy bueno, hemos visto tus obras, hemos visto todo lo que nos has enseñado, pero aún Pedro no comprende toda la misión de Jesús. Y corazones, es una de las cosas que muchas veces nos es complicado, que los demás comprendan en su perfección toda nuestra misión. Y es difícil que yo pueda comprender bien la misión de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, porque todos nos vamos acompañando en el caminar de la vida, pero cada uno tenemos nuestro tiempo y nuestra misión precisa para poder realizarla. Y tenemos los dones, tenemos los carismas, ¿sí? Pero viene la otra parte, falta la decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con Pedro? Tiene miedo. Señor, eso no te puede pasar a ti. No, pero ¿qué es lo que comprende Jesús?
Eso lo estás diciendo desde el ámbito del hombre. Y corazones, cuando nos dejamos llevar solamente por las acciones del hombre, pues ¿qué es lo que buscamos? Dinero, poder, sentirnos bien en el mundo, riquezas. Y al final se nos olvida que todo eso, pues cuando Dios nos mande llamar a su presencia, no nos lo vamos a poder llevar. No, por eso viene aquel momento de reprensión: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué se lo está diciendo de una forma tan brusca a Pedro? Pues viene aquella parte, porque por medio de Pedro, Jesús está teniendo que superar aquel momento, aquella prueba. Y corazones, ahí tenemos que darnos cuenta nosotros qué es lo que muchas veces nos prueba para no venir a misa, para no hacer la obra de caridad, para no estar en armonía con la familia. Y la otra parte, ¿qué tanto lo reconocemos? Porque entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Que cuando ya sabemos nuestra misión, pues tenemos que empeñarnos para poder cumplirla y evitar pues, los grandes conflictos de la vida, las tentaciones. Y corazones, hoy cada vez más tenemos más tentaciones que el mismo hombre va creando. Y entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Jesús lo tiene claro: tengo que ir a Jerusalén. Tiene que pasar todo esto que han anunciado los profetas. Para eso he venido y estoy ahorita dispuesto a realizar. Y corazones, cuando nosotros pues tenemos que ir superando las dificultades que muchas veces nosotros vamos creando, pero luego hasta nos dicen: ¿y eso que vas a misa? ¿Y eso que te confiesas? ¿Y eso que conoces la palabra de Dios? Y cuando nosotros nos dejamos llevar por eso, pues luego ya ni venimos a misa, ni nos confesamos. ¿Y quién sale ganando? El pecado. Corazones, ¿quién es quien nos prueba? Pues propiamente las tentaciones. Pero ¿quién decide si una tentación llega a ser pecado o no? Nosotros. Porque en el fondo nosotros tenemos la capacidad de pensar, de amar, de decidir, de accionar, de hacer aquellas acciones. Y ahí es donde tenemos que ver qué tanto realmente pensamos las consecuencias de los actos. Porque entonces ahí nos vamos a dar cuenta si estamos buscando cumplir la voluntad de Dios o nos quedamos en el capricho del hombre. Señor, eso no te puede suceder a ti, tú eres muy bueno. ¿Qué le dice Jesús? Pues por el ámbito de la bondad tengo que cumplir la misión por la cual he venido al mundo. Y corazones, pues ahí tenemos que ver nosotros, porque viene esa otra parte del Evangelio, el ámbito de la esperanza. Porque el Hijo del Hombre tiene que venir rodeado de la gloria del Padre. Y entonces también viene aquella parte: quien quiera seguirme, que tome su cruz de cada día, que renuncie a sí mismo, que comprenda el ámbito del servicio, del amor, de la trascendencia. Corazones, ¿es fácil esto? No, porque lo primero que tenemos que descubrir son las cosas que no nos dejan vivir de una forma adecuada. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de relacionarme con los demás. Y por eso lo recordamos otra vez en la segunda lectura: que tu vida sea una ofrenda santa, grata a los ojos de Dios. Y entonces, ¿a qué se está refiriendo? Pues que realmente esa gracia que hemos recibido desde el momento de la creación, que nos lleva a ser muy buenos, pues ahora tenemos que manifestar esas obras de santidad en las acciones que nos corresponden en la relación con el prójimo, en la relación con la creación, en la relación con Dios. Pero entonces, ¿a qué nos lleva? A darnos cuenta si sabemos presentar nuestra ofrenda cada domingo. ¿Qué tengo que ofrecerle a Dios? ¿Cuáles han sido las acciones que hemos hecho por vivir la paz, la justicia, por agarrar nuestra Biblia, por leerla, por compartirla, por hacerla bien? Porque si nosotros vamos comprendiendo que ahí está nuestra ofrenda, entonces también comprendemos el tiempo que necesitamos dedicar para nuestra formación, el tiempo que tenemos que dedicar para el servicio. Y por eso pues viene la última parte del Evangelio. Porque el Hijo del Hombre dará a cada quien según sus obras lo que merece. Y entonces aquí nos lleva esa parte. Si Dios te ha quedado muy bueno,
Ahora, quien tiene que vivir el ámbito de la bondad somos cada uno de nosotros. Y no hay mejor ofrenda que nuestra vida. Y corazones, para eso que tenemos que comprender, quitar nuestros prejuicios. ¿Cómo saber vivir el ámbito propio del amor? Porque corazones, si sabemos amar, no hay prejuicios, no hay conflictos. Pero cuando no sabemos amar, entonces vienen todas aquellas cosas que nos hacen sentir que en vez de trascender en el ámbito del amor, nos quedamos solamente en el ámbito del placer, sentirme bien. No, cuando vamos comprendiendo el ámbito del amor, hay que tomar nuestra cruz de cada día para poder seguir a nuestro Redentor. Y que nuestras obras realmente sean quien hable de nuestra fe. Les pido al Señor para que fortalezca nuestro espíritu, para que nos esforcemos en vivir en paz, para que nos esforcemos en vivir la justicia, para que tengamos una vida santa, una familia donde se alabe el nombre de Dios y juntos podamos alabarle eternamente en el cielo. Que así sea. Proclamemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se quedó en medio y se hizo hombre. Dios del consuelo, padeció y resucitado, y resucitó a los 3 días según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que dé oídos a las súplicas de su pueblo y oremos diciendo: escúchanos, Padre. Oremos por nuestra Iglesia, santa, católica y apostólica, para que el Señor la haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Oremos al Señor. Oremos por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libere, les devuelva la salud y los consuele. Oremos al Señor. Oremos por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el Señor perdone las culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos. Oremos al Señor. Oremos por los padres de familia, para que siempre sean un testimonio de fe ante sus hijos y los guíen por el camino de salvación. Oremos al Señor. Oremos por el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y matrimoniales, para que el Señor las siga sembrando en el seno de las familias. Oremos al Señor. Oremos por la santidad de todos los que formamos nuestra nación y nos esforzamos en vivir la paz, la justicia, para hacer presente el reino del amor. Oremos al Señor. Oremos por las almas de todos los difuntos, para que Dios en su bondad quiera admitirlos en el coro de los santos y de los elegidos. Oremos al Señor. Pidamos al Señor por todas las personas que pertenecen a los grupos parroquiales, para que ese don que el Señor les ha dado les ayude a vivir santamente, para que den un buen testimonio de fe y esperanza. Roguemos al Señor. Pidamos por todos aquellos hermanos nuestros que están padeciendo por causa de los fenómenos naturales, por causa de la guerra, por causa de la enfermedad, por causa de la migración,
para que el Señor sea su fortaleza, para que el Señor nos mueva a remediar esos males. Oremos. Pidamos por todos aquellos hermanos nuestros que nos han pedido una oración, en especial por aquellos que han caído en los vicios, en las adicciones y en el pecado, para que encontrando la paz de Cristo en su corazón puedan regresar al camino del bien. Oremos. Pidamos al Señor para que siga derramando su gracia y su bendición sobre Catalina García Quintana, sobre Arturo Cortés Camargo, sobre Marina Alejandra García Paz, sobre la familia Martínez Soto, sobre Salvador Raimundo Ramírez Pérez, sobre Juana Colín, sobre María de Jesús Castillo, sobre Víctor Colín, sobre Delia Díaz, sobre Martina Ramírez, sobre María de Rocío Hernández Méndez, sobre José Edgar Huerta Peñalosa, sobre Julio César Carrión, sobre Josefa Pérez Martínez, sobre Diana Paisa Tomás, sobre Altagracia Arellano Bonilla, sobre Alfredo Roque, sobre el presbítero Héctor Caravantes, sobre el presbítero Isidro, sobre el presbítero Edgar, sobre Francisco Díaz, sobre la familia Sánchez, para que el Señor les siga fortaleciendo y bendiciendo siempre. Roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Tomás Florencio Cotet, de Tomás Cotet Hernández, de Juan Martín Carvajal Hernández, de María del Carmen Hernández, de Lucía Martínez, de Erasto Bautista González, de Juana García Hernández, de Teresa Marcela Martínez Alonso, de Osorio Hernández González, de Jesús Domínguez García, de Ángela Guillermina Mejía Baltasar, de Ángela Guillermina Mejía Alcázar, de Julio Mendoza Pérez, de María Luisa Vargas Mendoza, de Juan José Ojeda Martínez, de Vicente Mendoza Vargas, de Jesús Mendoza Vargas, de Arturo Mendoza Vargas, de Sergio Mendoza Vargas, de Isabel Adelete, de María de los Ángeles Salcedo, por los votos de la familia Padilla Morales, de Amadeo Figueroa Reyes, de Herón Marqués Aguilar, de Sabina Olvera Madrid, de Altagracia Muñoz Campos, de Isabel Peralta, de Manuela Muñiz Miranda, de Sara Tejo Lucio, de Rosa Guzmán Candarillas, de Rosa Malagón Hernández, de Román Fonseca Malagón, de Guadalupe Jiménez Fonseca, de Carlos Fonseca Malagón, de Lucina Victoriano Ibarra, de Amalia Gómez Gallardo, de Leopoldo Lozada Arroyo, de Gabino García Roberto, de Antonio Ortega Noves, y por aquellos hermanos nuestros que el Señor ha mandado a llamar por medio de la guerra, y por las almas del purgatorio, para que el Señor les perdone sus culpas, para que el Señor les abra las puertas del cielo. Roguemos al Señor. Señor, escucha las oraciones de tu pueblo y renuévanos con tu espíritu de verdad, para que nunca nos dejemos engañar por las seducciones del mundo, y como verdaderos discípulos de tu Hijo podamos discernir lo bueno y lo que te agrada, lo perfecto, y carguemos con la cruz acompañando a Cristo, nuestra esperanza, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos nuestra fe. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán.
Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, morir en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra vida. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre
un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Héctor Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que es congregada en tu presencia en el domingo, ya en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien nos invita a vivir nuestra fe para dar un buen testimonio de esperanza, para que podamos superar todas las dificultades de esta vida y podamos alabarle eternamente en el cielo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para las personas que vayan a comulgar, ofrezcan su mío por cada una de sus intenciones particulares y buscamos por la fortaleza y la santidad de nuestras vidas. Se acercan los caballeros.
tú el Rey, y hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, y hayas quedado en este humilde pan. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, si siendo tú el Rey, que hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, que hayas quedado en este humilde pan, que hayas quedado en este humilde pan, que hayas quedado en este humilde pan. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues muestras tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Sencillez, te debes entregarle interior, vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Más es templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues muestras tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Sencillez, tú me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Mas es tiempo de la Santa
sin ti me moriría, has herido con tu amor, bendijo de mi interior, de ti quiero comulgar, Señor, de ti quiero comulgar, Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, no lo busques en la oscuridad, muy dentro de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que amigo para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Mira
Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu llamada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pues vamos a disponernos a recibir la bendición con el Santísimo. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Oremos por los sacerdotes. Padre bueno, por medio de tu Hijo sumo y eterno sacerdote, te damos gracias por nuestros sacerdotes en México. Te rogamos que cuides de ellos cuyas vidas se consumen diariamente en tu santo servicio. Protégelos ante los grandes retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende todas sus necesidades. Retorna a ti a aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han caído en la tibieza de su vocación. Impulsados por el Espíritu Santo, nos guíen con corazón de pastores. Como testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados según el corazón de Jesús. Que Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén. En los cielos y la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Señor Jesús, en este día queremos pedirte fortalezca nuestro espíritu, para que comprendamos cómo tenemos que ser una ofrenda viva, para que comprendamos cómo tenemos que dar testimonio de fe y esperanza, para que nos esforcemos en tener una familia santa y juntos podamos alabarte eternamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por el Papa Francisco y por sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos diste, Señor, el pan bajado del cielo. Oh Dios, que en ese sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de su redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos tu bendición. Y que tu bendición llegue a todas las familias del mundo entero, en especial a aquellos hermanos nuestros que están padeciendo por causa de los fenómenos naturales, por causa de la guerra, por causa de la enfermedad, por causa de la migración, para que tú seas su fortaleza, para que nos muevas a remediar esos males. Ponemos en tus manos a todos los médicos, enfermeras, enfermeros, a todas aquellas personas que les has dado la facilidad de la ciencia y de la salud, para que ese conocimiento que han adquirido les ayude a tomar las mejores decisiones por el bien de nuestros hermanos enfermos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo para que. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos y misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el